El tema de esta predicación, volvemos al ciclo de predicaciones que iniciamos al inicio de este año, Anatomía de la Duda. El tema de la predicación es el pecado, su engaño y cómo trabaja. El pecado, su engaño y cómo trabaja. El pasaje que hemos leído nos da unas instrucciones a los cristianos. ¿Cuántos son cristianos? Bueno, para usted nos da una instrucción y además nos exhorta algo que debe de haber continuamente en nuestra vida. La palabra que encontramos ahí en el versículo 13 dice: antes exhortaos. Esa palabra exhortaos viene del griego y hace referencia a una acción rogándole a una persona a que considere alguna de sus conductas pecaminosas. El escritor de Hebreos, cuando escribe esta carta a los cristianos del primer siglo que estaban abandonando su fe cristiana, les dice: mirad, hermanos, pongan atención, fíjense, pongan mucha atención, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes dice exhortaos, habla de amonestar, animar a una persona, a un cristiano, a un creyente, para que corrija el curso de su vida. Solamente Dios y usted sabe cómo están viviendo. Pero Dios quiere hablarnos en esta hora para que si hay en tu vida algo que vienes haciendo que no está dentro de la voluntad de Dios, lo corrijas. Y nos amonesta la palabra porque hay un peligro. Al final del versículo 13, si usted pone su vista ahí, la exhortación tiene un propósito. Y dice al final: para que no se endurezca el corazón por el engaño ¿de qué? Del pecado. Es decir, Dios hoy quiere hablarnos a que seamos conscientes de la magnitud y el alcance del pecado en la vida del ser humano y del mismo cristiano. Que sea consciente que el pecado, cada vez que se comete, paulatinamente va endureciendo a la persona de tal manera que la palabra deja de hacer efecto en el corazón del hombre. Con el paso del tiempo, los cristianos se van endureciendo. Y un ejemplo es que Dios nos habla, todos los días Dios nos habla, y esa palabra que escuchamos o que Dios nos ministra ya no hace efecto en nuestra vida. Si usted es uno de ellos, hoy Dios quiere hablar a tu corazón. Deje un apartado ahí y vamos a ir a Santiago 1:13. El corazón del hombre, del cristiano, se va endureciendo precisamente por el pecado, que poco a poco va desapareciendo la sensibilidad del cristiano hacia la palabra de Dios. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Eso quiere el Señor que entendamos. Las tentaciones que vienen a nuestras vidas nunca vienen de Dios. Y cada uno de ustedes tiene tentaciones diversas. Solamente Dios sabe usted con qué batalla. Hay gente que tiene problema con la mentira, no le gusta decir la verdad, siempre oculta las cosas y siempre tiene la tentación de ser claro o clara. Hay quienes tienen problemas o tienen tentaciones con groserías. No pueden hablar correctamente sin usar palabras antisonantes. Hay quien tiene tentación con la comida, con lo ajeno. Muchos ejemplos. Pero ninguna tentación viene de parte de Dios. Dice el versículo 13: no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno, usted, yo, todos, es tentado cuando de su propia concupiscencia, ¿qué, hermanos? Es atraído y seducido. Todos tenemos tentaciones. Desde que nos despertamos, somos tentados a ciertas cosas. Y muchas tentaciones nos llevan a pecar. El pecado nos aleja de Dios. Y luego Santiago nos hace una analogía, una metáfora de cómo es el pecado.
el versículo 15, dice el versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz, ¿qué, hermanos? Es decir, el pecado es progresivo. Nadie hace un pecado o nadie comete un pecado sin que previamente lo haya pensado, procesado, razonado y después comete la acción. No existe el que, pues fue de manera repentina que hice esto. No, no sucede así el pecado. El pecado es como la gestación de un bebé, dice Santiago. Se gesta en la mente, el pensamiento llega y comienza a trabajar en tu mente, tú lo sigues pensando hasta que baja al corazón. Los asesinos, los que roban, los que mienten, siempre tuvieron tiempo para que ese pensamiento fuera rechazado, pero ellos decidieron no hacerlo. La palabra que encontramos aquí, concupiscencia, que aparece en este texto, nos habla de una palabra, de un deseo desmedido. Esa es concupiscencia. Un deseo, ¿qué, hermanos? Desmedido. Porque hay cosas que son lícitas, hay cosas que en sí no son malas, pero cuando hay un deseo desmedido, entonces aparece lo que es la palabra concupiscencia. Por ejemplo, una casa es un deseo que, bueno, ¿cierto? No es malo tener una casa, un negocio, prepararse no es malo, pero cuando ese deseo de tener una casa va de una manera desmedida y no importa lo que hagas para alcanzarlo, entonces ya es concupiscencia. Pablo dijo a los corintios, todo me es lícito, pero ¿qué? No todo conviene. Es decir, hay cosas buenas, pero cuando esas cosas van con un deseo desmedido, entonces ya es concupiscencia. Dice el versículo 15 de Santiago 1, entonces la concupiscencia, el deseo desmedido, después que ha concebido, da luz, ¿qué, hermanos? El pecado. Por ejemplo, en el mismo ejemplo de la casa, comprar una casa o construirla se requiere ¿qué? Esfuerzo. Pero si, por ejemplo, yo como empleado en el trabajo robo, miento para ganar más rápido el recurso y construirlo, ¿será bueno o malo? Malo, exactamente, es malo. Es decir, hay que hacer las cosas bien, porque si no, entonces es pecado. Adquirir las cosas de una manera ordenada, siempre vendrá la bendición de Dios. Y Santiago dice, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, ¿qué, hermanos? Da luz la muerte. Y aquí encontramos, hermanos, que la concupiscencia siempre va a poner tentación en aquello que es deseado. En aquello que es deseado. Por ejemplo, un joven se quiere casar. ¿Es malo casarse? No. Pero si ese deseo de casarte viene a tu mente y dice, ¿para qué te casas? Mejor llévatela. Ahí ya viene la duda. Y si tú dices, bueno, ¿para qué me caso? ¿Para qué tanto hacer lo que siempre se hace? Si puedo evitarme todo ese protocolo, ¿será bueno o malo? Porque Dios nos pide a nosotros que hagamos las cosas con orden. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que aprender entonces que el pecado vendrá a seducirte y vendrá a tu mente a decirte, no, Dios dice eso, pero tú puedes hacer las cosas de manera distinta. Con todo eso que hemos comentado como introducción, vamos a ver cómo trabaja el pecado. Y vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo 1, hermanos. Génesis capítulo 3, versículo 1. Y para poder entender cómo trabaja el pecado, tenemos que ir al principio. Porque Satanás siempre es repetitivo. Va a actuar siempre igual. Va a usar siempre las mismas estrategias, mecanismos para llevar a cabo el trabajo de engañar y seducir a los seres humanos, incluyendo a los cristianos. Génesis 3, ¿ya lo tiene? Dice el versículo 1. Pero la serpiente era ¿qué, hermanos?
Aquí la serpiente hace referencia a Satanás, el enemigo de nuestras almas. Él es, ¿qué, hermanos? Astuto. O sea, él es astuto y él va a tratar de engañarte. Dice el texto: más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿qué le dijo a la mujer? ¿Con que qué? Dios ha dicho. ¿Y sabe que Satanás actúa siempre así? Nosotros, los hijos de Dios, sabemos a través de la palabra cómo Dios quiere que hagamos las cosas, ¿cierto? Y siempre vendrá el enemigo para poner en tu mente la otra parte y decir: eso es lo que Dios piensa, eso es lo que Dios dice, pero hay otra manera de hacer las cosas. Y Satanás siempre le muestra al hombre hacer las cosas, ¿sabe cómo? Fáciles. El engaño del pecado siempre va a mostrarte que hagas las cosas fáciles en poco tiempo, reduciendo las cosas que Dios ha establecido. Siempre Satanás va a actuar así. Con que Dios ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, surge aquí una pregunta. Usted muchas veces ha leído este texto seguramente. La pregunta que yo encontré aquí: ¿por qué Satanás se dirigió primero a la mujer? Pensemos. ¿Por qué Satanás fue la insinuación o el engaño dirigido hacia la mujer? ¿Por qué no fue hacia el hombre? Hermanas, ¿está aquí? Ponga mucha atención, porque Dios quiere hablarle a usted. La que es madre, la que es esposa. Este es un mensaje muy importante. ¿Por qué la serpiente se dirigió a la mujer y no al hombre? ¿Y sabe que esto es repetitivo? En el hogar, la insinuación de la tentación va a comenzar ¿con quién? Hermanas, con ustedes. Ustedes son vitales en la relación de pareja. Ustedes, hermanas, que tienen la bendición de tener un matrimonio, de formar una familia, por donde va a entrar la tentación va a ser por usted. Yo le creo a la Biblia y yo creo a Dios. Y si Dios nos habla es para que tengamos cuidado, y tengamos mucho cuidado, porque Satanás es astuto. Siempre en la relación, en la recámara, se conversa, ¿cierto? Entre pareja. Dice el texto: con que Dios ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente. Ya comienza entonces que el pensamiento que vino a la mente se aceptó, y comienzas a trabajar con ese pensamiento. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. En el caso de Eva, ¿cuál fue la indicación de Dios? No comas de ese árbol, Eva. De todos, menos de ese. Y a nosotros Dios nos da indicaciones puntuales de lo que tenemos que hacer. Amén. Hay cosas que Dios nos pide que no tenemos que hacer, que debemos de evitar. Y la tentación siempre va a ser la misma. ¿Por qué tienes que hacerle caso a Dios cuando tú puedes hacer las cosas de una manera distinta? Yo le mencioné el ejemplo de la casa, del matrimonio, del novio, qué sé yo, hay muchos ejemplos. Versículo 3 dice: pero del árbol que está en medio del huerto, dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no, ¿qué, hermanos? El pecado no estaba en el fruto, como muchos piensan. El pecado estaba ¿en qué? En desobedecer. Obediencia, desobediencia. Y el pecado siempre va a estar en que Dios va a pedirnos siempre algo a nosotros, y el pecado va a estar en no hacerle caso a Dios. Nunca estuvo en el fruto, no radicaba ahí, sino que el mal radica en ¿qué, hermanos? En la desobediencia. Y en el versículo 4, fíjese lo que le dice la serpiente a Eva. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué, hermanos? No pasa nada, Eva. Come del árbol y no pasa nada. En el tema o en el ejemplo de la casa, no importa cómo lo hagas, tú constrúyela. El fin justifica los medios. No pasa nada. Nadie te va a ver, nadie se va a dar cuenta.
En el ejemplo de la novia o del matrimonio, no pasa nada, muchos se han casado así, o muchos se han juntado, viven juntos sin casarse. Pero la serpiente fue astuta, no te va a pasar nada. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿quién? ¿Y cómo es Dios? Fuerte, poderoso, todo lo sabe, todo puede, no ocupa de nadie, ¿cierto? ¿Se imagina que usted fuera así? Que se levante en la mañana y que no ocupe a Dios en su vida para que dirija su matrimonio, para que dirija su vida, para que lo ayude en la escuela, para que lo ayude en el hogar. ¿Buscará usted a Dios? No vamos a buscar a Dios si somos dioses. El engaño es ese. Y hay mucha gente que está siendo engañada así. En su mente no busca a Dios porque piensa que Dios no lo necesita. Él puede suplir sus necesidades por sí mismo. Vas a ser como Dios, Eva. Dios es fuerte, Él no ocupa de nadie. Tú puedes ser autosuficiente. Y sabe que los hijos de Dios, la iglesia, separados de Dios, no podemos hacer nada. Amén. Los hijos de Dios necesitamos a Dios todos los días, en nuestra vida, en el hogar, en el trabajo. Necesitamos a Dios en todo momento. Y la tentación es, puedes hacer las cosas sin Dios. Puedes construir la casa, la carrera sin Dios en tu vida. Es el engaño. Y muchos están siendo engañados y están yendo en contra de la voluntad de Dios. Seréis como Dios, sabiendo que, hermanos, el bien y el mal. Pregunta, ¿fue atractivo a Eva? Claro. Y a muchos les resulta atractivo ser como Dios. Versículo 6. Antes de que leamos el 6, aquí escribí algo que quiero compartir con ustedes. Una de las maneras de mostrar nuestra dependencia de Dios es venir al culto los domingos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí Dios nos habla. Dependemos que su palabra nos ministre. Cuando alguien no viene al templo a escuchar palabra de Dios, ¿sabe qué está pensando? No necesito de ese consejo. Yo puedo solo hacer mis cosas. Cuidado, puede ser muy engañoso ese pensamiento. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y así comienza el engaño, atractivo y seduce. El pecado trató y engañó a Eva y la convenció. Así trabaja el pecado. Te muestra las cosas muy fáciles, son atractivas. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. ¿Quién primero? Eva. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, todo esto Dios lo estaba observando. Hoy que tenemos la Biblia, hemos encontrado que la mujer es considerada en la Biblia como ayuda, ¿qué, hermanos? ¿Es una qué, hermanas? La esposa debe de ser la ayuda idónea. Ayuda idónea, yo me encontré este significado. Una ayuda idónea siempre es constructiva. Siempre va a ayudar al hombre. La mujer que es ayuda idónea siempre va a ser la mujer que impulse al matrimonio, que siempre proponga cosas positivas y constructivas. La pregunta que Dios le hace a las hermanas, ¿estamos ahí? ¿Estamos trabajando de esa manera en el hogar? Cuando hablamos con el esposo, cuando tenemos reunión con ella, las propuestas que hacemos, lo que hablamos y compartimos, ¿es para edificar la relación? Es ayuda idónea. Es decir, es la mujer idónea, es la que impulsa al esposo y no es piedra de tropiezo. Dice el versículo 6, y dijo también a su marido, el cual comió, así que dice, hermanos, como ella. Versículo 7, perdón. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos.
Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Pregunta, ¿es posible eso? No, Dios nos ve. Nadie peca en lo oculto. Es imposible que tú te escondas de los ojos de Dios. Dios te va a ver donde quiera que te encuentres. Es más, antes de que lo hagas ya Dios lo sabe. Puedes esconderte de tu esposa, de tus hijos, de tu esposo, pero al final Dios sacará a la luz aquello que escondes. Amén. Entonces encontramos aquí que Adán y Eva se quisieron esconder. Versículo 9. Mas Jehová, ¿qué dice? Quiero que ponga atención ahí, perdón, hasta ahí nos detenemos. ¿Quién fue seducido? ¿Adán o Eva? Ok. ¿Por qué Dios no le pidió cuentas a Eva? Piense. ¿Por qué no le pidió cuentas a Eva si Eva fue la que fue seducida y fue la que cometió el pecado y le dio al esposo? ¿Por qué? Escuche esto, hermano. A los varones, a los esposos. De las cosas que sucedan en tu casa, buenas o malas, con o sin tu conocimiento, consentimiento, usted es responsable. Amén. Mire que cuando yo doy consejería, hermano, con pareja y matrimonio, yo aplico este principio. Invito al matrimonio y al primero que le pregunto, ¿a quién es? Porque él es responsable del hogar. Usted es responsable de su matrimonio, hermano. Usted va a entregarle cuentas a Dios de cómo sus hijos fueron educados, de cómo se deciden en el hogar. Aunque a usted no lo tomen en cuenta, usted va a entregar cuentas. Porque al primero que le pidió cuentas de su hogar no fue a la esposa. ¿A quién fue? A ver, ven para acá, Dan. ¿Qué pasó? Es que fíjate que la mujer que me diste, pues nunca me hace caso. Tú me la diste. No. Tú eres responsable, Adán. Tú eres responsable de lo que pasa en esa relación. ¿Sabe, hermano, que cuando veo esto, cuando yo leía esto, Dios me hablaba mucho a mi vida? Hay muchos que aquí en el templo apoyan para el servicio del templo, ¿cierto? Pero al final yo soy responsable como pastor de todo lo que sucede en la congregación. Pero también usted es responsable de lo que pasa en su hogar, hermano. ¿Sabe que cuando yo estaba estudiando esto, leí una historia verídica de un matrimonio que tenía un hijo de 10 años? ¿Fue verdad o es verdad? El niño tenía una enfermedad muy complicada y era degenerativa. Entonces, en su afán de curarlo, lo llevaron a un hospital. No tenían seguro en Estados Unidos. Y la operación costaba $250,000. Cuando comenzaron a tratar al niño, pues el esposo cristiano y también la esposa estaban orando, pidiéndole a Dios que les ayudara para que el niño fuera sanado. Entonces, cuando se dan cuenta que el niño estaba a punto de morir, van donde el esposo y la esposa y les comparte el director del hospital que necesitaban una cantidad importante de dinero para hacerle la operación. Entonces el esposo sale corriendo y busca a los amigos y comienza a recolectar dinero. Solo juntó $25,000. Y cuando estaban a punto de llamar, de desconectar al niño porque no había el recurso para pagar la operación, no estaba el esposo, estaba la esposa ahí en el hospital. El marido andaba buscando cómo conseguir el dinero para la operación de su hijo. Y entonces viene el director, habla con la esposa no sabe qué hacer, levanta el teléfono y le dice: vente, van al hijo a desconectarlo. ¿Cuánto traes? $25,000. Ni eso puedes hacer. No puedes ni siquiera conseguir dinero para salvar a tu hijo. Haz lo que sea, pero yo quiero $250,000. ¿Y sabe qué hizo el esposo? Fue, compró una pistola y secuestró al director del hospital para que pudieran operar a su hijo. La influencia de la mujer llevó al hombre a hacer algo impensable. ¿Era correcto eso? No. Hermanas,
Cuando tengas en tu casa una situación difícil, fíjate y piensa, ¿qué le pides a tu esposo que haga para resolver el asunto? Amén. Volvamos al pasaje. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre. Ahí está. Los primeros que vamos a entregar cuentas del hogar somos nosotros los varones. Y le dijo, ¿dónde estás tú? Obviamente Dios sabía dónde estaba Adán y Eva, pero Dios quería que se diera cuenta el matrimonio, Adán y Eva, que su acción los cambió de posición. Ahora estaban viviendo lejos, ¿qué hermanos? De Dios. Versículo 10. Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Siempre el pecado produce ¿qué? Miedo. Porque estaba desnudo y me escondí. Y también el pecado, además de miedo, ¿qué hace? La gente ¿qué? Se esconde. No quiere que nadie lo vea porque sabe que algo hizo fuera de la voluntad de Dios. 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé? No comieses. Aquí la pregunta es, ¿quién te enseñó? Dios le pregunta a Adán, ¿quién te enseñó? Y sabe, hermanos, que la respuesta a esta pregunta era porque Dios quería que Adán confesara su pecado. Fíjese, Dios quería que Adán reconociera por sí mismo la falta que había hecho. Y sabe que cuando fallamos nosotros, siempre Dios quiere que confesemos aquello que hemos hecho mal, porque siempre encontraremos perdón en Cristo Jesús. Pero cuando no confesamos, no estamos dispuestos a cambiar ni a corregir. Cuando confesamos nuestra falta es porque estamos dispuestos a ¿qué, hermanos? A cambiar. Dios le preguntó a Adán para que se diera cuenta de que él tenía la oportunidad de confesar y arreglar el asunto. Versículo 12. Y el hombre respondió, ¿qué respondió Adán, hermanos? La mujer que me diste, la por compañera, me dio el árbol y comió. Y mire, ¿sucede o no? Hay un problema y siempre hay un responsable, menos yo. Y eso se repite, hermano. Así trabaja el pecado en el ser humano. El propósito de hoy Dios hablarnos en esta área a través de esta serie, hermanos, es que crezcamos y maduremos. Satanás es astuto. Él va a hacer lo posible para engañarnos y traernos y seducirnos y meternos en áreas en las cuales va a tratar de destruir nuestras vidas. Tengamos mucho cuidado. El hombre responsabilizó a la mujer, versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, ¿quién? Es decir, y se repite esto, hermanos. Adán le echa la culpa a Eva, Eva a Satanás, y se sigue. Tenemos un problema y siempre buscamos a quién responsabilizar. La condición de nuestra vida espiritual, hermanos, es nuestra responsabilidad. Si tu vida está lejos de Dios, es porque has dejado de orar, has dejado de leer la palabra, has dejado de tener comunión con Dios. Y cada vez el pecado te va a alejar más del Señor. La mujer, aquí me encontraba algo que quiero compartir con ustedes. ¿Por qué la tentación vino con la mujer y no con el hombre? Y la respuesta que yo encontré es que la mujer siempre es más fácil de ser seducida y engañada cuando no vive en la voluntad de Dios. Busque Proverbios 31, versículo 10. Proverbios 31, 10. Y aquí tenemos el prototipo de la mujer idónea. Aquí encontramos el modelo ideal para las mujeres. ¿Y por qué yo le digo a usted de que siempre la mujer es un poco más fácil de ser seducida? Es porque la mujer es importante y vital en la relación en pareja. Cuando la mujer no está dentro de este modelo que encontramos aquí, hermanos, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Si la mujer no hace lo que muestra aquí en Proverbios 31, hace lo opuesto.
Y lo opuesto, ¿sabe qué es, hermanos? Es una tentación y un pecado que lleva a una relación fuera de lugar. Mujer virtuosa, dice el versículo 1, ¿quién la hallará? Es decir, encontrar una mujer así, hermanos varones, es sacarse la lotería. Encontrarse una mujer como la que encontramos aquí en este pasaje es algo que es difícil de encontrar. Y si la tienes, dale a Dios gracias. ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella, ¿qué? Es decir, en este tipo de mujeres el hombre puede confiar y dice, esta mujer me va a cuidar y no carecerá de ganancias, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. La tentación del Génesis, hermanos, recayó de esa manera porque la mujer es de mucha bendición en el matrimonio cuando entra en este carácter. Los matrimonios comienzan donde la mujer es importante. Yo le hago una pregunta, hermana. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu relación? ¿Cómo está tu matrimonio? Mucho de lo que sucede ahí, hermanas, depende de las cosas como ustedes las van dirigiendo. Porque en ustedes radica mucho el que el esposo busque de Dios. Es que mi esposo le cuesta hacer la cabeza, ora por él, pídele a Dios por él. Es que mi esposo le cuesta tomar la iniciativa, ora por él. No lo dejes, no lo excluyas, involúcralo. Porque al final va a pedirle cuentas Dios a él y no a ti. Podemos seguir leyendo hasta el versículo 20, es muy extenso. Pero el versículo 13 dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Y comenzamos a leer los rasgos del carácter de esa mujer. Muchas familias el día de hoy llegan a vivir problemas muy difíciles por la cuestión de no encontrar en la relación a la mujer como la mujer virtuosa. Versículo 28, vamos a concluir. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú, ¿qué, hermanos? Sobrepasas a todas. ¿Quién? La mujer virtuosa. Para concluir, hermanos, esto que hoy hemos leído siempre va a ser repetitivo. Satanás va a tratar de seducirte, hermanas. Vendrá a tu mente el tratar de engañarte para hacer cosas. No lo hagas. Antes que decidas algo, primero ve a Dios y luego compártelo con tu esposo. Tómalo en cuenta. No hagas nada por ti solo, por ti sola, perdón. Eva lo hizo, ¿y qué pasó? Trajo problemas a Adán y hasta a usted y a mí. Porque vivimos lo como vivimos por causa de esta decisión. Vamos a concluir con el pasaje que leímos en Hebreos. Bueno, vamos a ir a Hebreos, pero antes vamos a ir a 1 de Timoteo 2:13. 1 de Timoteo 2:13 y 14. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán, ¿qué pasó? No fue engañado. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en ¿qué? Una vez más, Dios quiere despedirnos de la casa, de aquí de su casa, con este mensaje. Todos podemos ser seducidos, pero en particular en ese punto, el engaño es profundo y con mucho daño. Versículo 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Dice otra versión, él no fue engañado, sino que la mujer, al ser completamente engañada, cayó en pecado. La mujer se protege del engaño del enemigo cuando siempre busca a Dios y a las que son casadas a su esposo para consensar, para poder considerar en cuanto a las decisiones. Ahora sí vamos a ir a Hebreos capítulo 3, versículo 13. Usted me alcanza. Antes, exhortaos los unos a los otros, ¿cada cuándo? Cada día. ¿Qué significa esa palabra? Significa hoy. Mientras tienes vida, hay que exhortarnos como hoy lo hacemos, a corregir, a rectificar.
Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, ¿qué haga? Se endurezca por el engaño del pecado. Hacerle caso a la palabra de Dios traerá vida a nuestras vidas, a nuestros corazones. No hacerle caso al mensaje de Dios va a producir dureza y vamos a ser engañados. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga.